Bueno, lo presento a Pablo entonces. Es ingeniero agrónomo, técnico de agricultura familiar, campesina e indígena del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Nación. Después lo tenemos a Eduardo Cerdá, ingeniero agrónomo, director nacional de agroecología del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación. Y, quien arrancaría sería vos, Pablo. Así que te doy la palabra cuando quieras nomás. Bueno, la verdad que es un gusto, agradezco la invitación de los compañeros ahí de la CEPA para participar de este congreso de estudiantes de agronomía. Bueno, uno como ex estudiante y como militante en su momento de, de los centros de estudiantes, de las agrupaciones que teníamos en la facultad, es un honor hoy en volver y poder transmitir algo de lo que uno ha aprendido, que ha aprendido en estos años de profesión. O sea, lo que hemos tratado y que seguimos aprendiendo, por supuesto, y lo que hemos volcado de lo que aprendimos no aprendimos en la facultad. Es un honor también tener que hablar antes de Eduardo. La verdad que bueno, uno ha aprendido mucho de él. Tuvimos el honor de tenerlo yo soy de Entre Ríos, de tenerlo acá en Entre Ríos, que lo hemos traído junto con el colegio profesional en su momento y con la facultad de agronomía también. Así que es todo va a ser corto lo mío, porque la idea es poder plantear algunas cuestiones, por lo menos de lo que nosotros venimos haciendo y planteando alrededor de la agroecología. Y creo que lo más rico va a ser lo de Eduardo, con toda su experiencia y su trabajo de años y trabajo concreto con más productores que uno, desde ya. Y en varios lugares del país. Eso es lo bueno. Yo por ahí, bueno, doy por entendido que todos saben de qué hablamos cuando hablamos de agroecología. Hoy en el panel de inicio, cuando se habló del tema de tierras, se planteó el tema. O sea, la agroecología es mucho más que a lo que nos quieren llevar algunos, es a discutir si es agroquímicos sí o agroquímicos no. Creo que la agroecología es mucho más que eso, es mucho más de no usar agroquímicos, es mucho más también que la producción orgánica, que por ahí también es otra que nos quieren, que es la producción orgánica, una producción certificada, con certificaciones de privados, que hay que pagar, no digo que esté mal, sino que bueno, que por ahí uno cuando habla de agroecología habla de una cuestión mucho más grande, mucho más amplia, donde incluye los saberes ancestrales, donde incluye los saberes colectivos, donde el intercambio se tiene que dar y se da cuando se hacen los procesos de producción agroecológico, donde se busca el no quedarse con lo que uno sabe, que por ahí, bueno, pasa en productores que descubren, no sé, un tipo de semilla que se lo guardan. ¿No? En la agroecología es abierto, es saber, es conocer, es intercambiar, es solidaria. Y no estamos hablando por ahí también, bueno, yo había notado acá unas cuestiones, no sé, los mitos que se hablan de la agroecología y lo que algunos quieren que meternos a fuego de que no se puede, de que es cara, de que no es sustentable, de que es para una huerta de 2x2 y no se puede hacer en grandes extensiones, de que es para un sector selecto de la población y que nunca va a ser para toda la población. O sea, el poder consumir alimentos sanos que es solamente para un sector y venderlo en un lugar de gourmet, cuando en realidad justamente la agroecología plantea todo lo contrario. O sea, plantea primero que ese no se puede, que nos lo han dicho también en la facultad y en muchos lados te plantean, no sé, los grupos que fomentan el cultivo, por llamarlo tradicional, no sería, pero bueno,
que es imposible producir sin agroquímicos. Está demostrado, y bueno, Eduardo seguramente tirará números y cifras de que es factible, que se puede producir de esta forma, no solamente en una maceta, sino en grandes extensiones, que es sustentable, no solamente en todo sentido, hablando de la sustentabilidad, es sustentable ambientalmente, que es sustentable ecológicamente, que es sustentable socialmente, y que es sustentable también económicamente. Nosotros tenemos experiencia acá de trabajo colectivo, en huertas, en producción extensiva de grano, donde al productor le cierra y le es sustentable en forma, como decía yo recién, en una forma integral, donde, y por ahí, bueno, viendo también, bueno, la cantidad de estudiantes que hay hoy y cuál va a ser su rol el día de mañana cuando se reciban. Si uno ve un colega que hoy trabaja en una, no sé, una gran extensión netamente agropecuaria de trigo, soja, maíz, por llamarlo una explotación tradicional, el trabajo que tiene es simplemente recorrer y ver si hay un bicho o no hay un bicho y cómo matar ese bicho, o si hay maleza o no hay maleza y cómo eliminar esa maleza. Y va a la cooperativa o va al proveedor de insumos y hasta el mismo proveedor de insumos le dice qué hacer y qué aplicar, y muchas veces ni siquiera los productores nos necesitan porque les termina dando el asesoramiento el que le vende el insumo. Y cuando hablamos de una producción agroecológica es totalmente distinto, o sea, necesitamos justamente eh, una mirada mucho más, una mirada del sistema. Nosotros hablamos de eso, o sea, la agroecología habla de una mirada sistémica, holística, donde vamos en el lugar, ver y observar cómo se va desarrollando ese cultivo, donde un insecto que uno por ahí nos enseñan de que hay que eliminarlo, de que hay que matarlo, porque nos va a perjudicar en el rinde, o una planta, una maleza, que le llaman maleza, por una cuestión meramente, una definición económica es la maleza, si hay que eliminarla porque compite por la luz y el agua y los nutrientes de la planta que nosotros necesitamos, cuando en realidad quizás hasta esa planta está trayendo un insecto que ayuda a la polinización de la planta que nosotros estamos cultivando y que vamos a cosechar, o le da sombra a la lechuga para poder crecer y no salga dura, o le da, genera simbiosis y genera, bueno, un nutriente que le ayuda a la planta que está al lado, o sea, a crecer. O sea, es esto, o sea, es mucho más, requiere de mucho más conocimiento y de mucho más caminar el campo, verlo, observar. Eso le hablo mucho cuando me charlo con y armamos las rondas de capacitación y de charla con los compañeros, los cuales estamos desarrollando desde la facultad, desde la Secretaría de Agricultura Familiar, que para nosotros es transversal esto de la agroecología, y donde creemos que es necesario el ir avanzando en la agricultura familiar, donde muchos de esos agricultores familiares ya lo vienen haciendo, y no sabían que lo estaban haciendo de una forma agroecológica, donde, no sé, los crianceros en el sur crían de una forma agroecológica, donde, no sé, los horticultores en los cinturones, no los cinturones más duros, no sé, de Gran Santa Fe o bueno, acá en Entre Ríos de Paraná, sino los horticultores del interior, donde se produce verdura de cercanía, que se venden en las ferias, son los que están llevando a cabo hoy, y muchas veces sin saberlo, esa producción agroecológica. Y es eso, o sea, y no es romántico, o sea, me decía hoy, no es una cuestión romántica y que, bueno, somos personas que nos gusta tener no sé, la huerta enllullada, por decirlo así, sino que es una cuestión de poder generar alimentos que sean sanos, que sean saludables. Lo que decía hoy, de que muchos dicen que es una producción que
que es para pocos, que es para gente que tiene guita, cuando en realidad nosotros hemos demostrado acá en la zona la producción hortícola en forma agroecológica la vendemos, se vende en las ferias a precio económico, o sea, nosotros hablamos de precio justo, o sea, un precio en el cual las familias de la localidad pueden acceder a esa verdura. Entonces, todos esos mitos, esas cuestiones que han ido metiendo, que nos meten en la facultad también, donde esto de que decía hoy, de que no se puede, hay que ir primero conociendo, aprendiendo, estudiando, leyendo, viendo, bueno, es fundamental esto de poder, bueno, celebro que muchas facultades tienen las cátedras de agroecología, acá en Entre Ríos todavía no hemos logrado que se instaure, pero es fundamental esto de poder ir desconstruyendo lo que nos enseñan en la facultad muchas veces, y que uno tiene que ver el campo limpio y el campo sin una maleza y sin un insecto, cuando en realidad justamente en la agroecología se plantea totalmente, o sea, se busca generar esa simbiosis y ese intercambio que se generan entre toda la biodiversidad que hay en el medio. Y ni hablar de poder generar producciones de chacras mixtas, donde poder incorporar la ganadería, incorporar la ganadería ovina, los pollos, o sea, donde eso también ayuda a esa simbiosis que decía hoy, ese intercambio, donde el residuo de uno es el insumo de otro, o sea, esas cuestiones que son, que se pueden dar y que se dan en miles de hectáreas hoy, miles de compañeros en todo el país están desarrollando, es necesario generar el debate y poder conocer. Cuando lo hablamos a Eduardo, que apenas se acuerda él, en su momento, él me decía, ya, los ingenieros son uno de los eslabones más duros para llevar adelante esto. Entonces yo le decía, mira, justamente, o sea, es donde, si es el más duro, donde más hay que golpear para poder lograr ese cambio de cabeza y ese, como decía recién, romper la estructura mental que nos han enseñado en la facultad para poder generar estos modelos de producción que son sustentables, que son rentables, que son saludables, que son, como decía hoy, colectivos, y que verdaderamente sirven y están demostrando de que en un proceso, nosotros hablamos de transición, de ir sumando más hectáreas a este modelo agroecológico es fundamental porque, bueno, porque nos han enfermado, porque, o sea, acá está la agrupación Basta es Basta, donde están los compañeras y compañeros de paren de fumigar, paren de fumigar las escuelas, de paren de fumigar a nuestros gurises. O sea, no surgen de grupos aislados que plantean una cuestión, no sé, extremista, sino que parten porque verdaderamente ha sucedido de que productores han pasado y han fumigado literalmente las escuelas y los chicos en la escuela, o han fumigado y han quemado o complicado la producción de la agricultura familiar que está pegada a estos campos, a estos grandes. Nosotros hemos tenido casos, nosotros planteamos mucho lo de las reuniones, los grupos, y estar en reuniones y tener que comerse un mosquito que pasa por al lado y que te baña con productos y que la gente, uno le plantea, no, pará, pero eso está mal. Y la gente, bueno, no quiere pelearse con el dueño del campo y no le dice nada. Entonces, bueno, ahí está donde también la responsabilidad y cómo generamos conciencia en la gente para poder frenar eso, que eso no suceda, y poder ir ganando a más productores para que se vayan sumando a esta forma de producir que es posible y que es factible, que bueno, ahí Eduardo nos va a enseñar ahora a seguir. Pero por eso yo creo que es, como decía hoy, nos quieren meter en la discusión si es agroquímico sí, agroquímico no, cuando en realidad la agroecología va mucho más allá
es los mercados de cercanía, es producir alimentos saludables para poder venderlo en tu localidad y poder contarle al que te lo compra cómo lo produciste y por qué esa selga tiene agujero, o está picado, o tiene tiene viruela, pero ¿por qué? Porque o sea, justamente, si uno ve una selga de la que traen no sé, acá se trae mucha verdura de Santa Fe, es una hoja pulcra, limpia, grande, brillante. Bueno, eso se logra, no se logra, se puede lograr con agroecología, por supuesto también, digo que no, pero muchas veces está cargada con un alto porcentaje de agrotóxicos que uno se lo termina consumiendo con esa hoja de selga. Entonces, esa selga que producen los compañeros por ahí a la vista, no es, pero eso también es, es fundamental, esto que decía, o sea, de poder generar el aprendizaje no solamente del productor y del agricultor familiar de cómo producir, sino también del consumidor, de qué está consumiendo y por qué consumir es preferible consumir esa selga que consumir una selga, una remolacha o un rabanito producido con agroquímicos. Hay algunas cuestiones que la agroecología avance, y avance más en la Argentina. Uno de los temas, bueno, que se trató hoy al principio, el tema de la tierra. Hoy decían muy bien Luis Piscorne, cuando hablaba al principio, el 60% de lo que se produce en la Argentina es sobre tierras arrendadas. El miedo del productor de cambiar de forma de producir, porque del miedo de no poder llegar a pagar, porque le han metido esto que decía hoy, lo de los mitos, de que si vos haces sin agroquímico no vas a tener los mismos rindes que si lo haces con agroquímico, cuando en realidad está demostrado que no solamente se han tenido los mismos rindes, sino que con menos costos, por ende se ha tenido mayores ganancias. Pero es difícil romper esa cabeza también del productor, de poder animarse a producir de esta forma, porque muchas veces, bueno, está atado a un arrendo de 6, 7, 10, 15 quintales, depende de la zona. Entonces, le es difícil romper con eso, y lo va a romper en la medida que el vecino vea que el vecino lo hace y que le sirve, vea que bueno, y que haya condiciones también, por eso, bueno, lo decían también Luis hoy en el comienzo, donde haya una ley de arrendamiento que pueda garantizar un tiempo determinado de ese productor en ese lote para poder implementar una práctica agroecológica y en eso generar una regeneración de ese suelo, que vuelva a la vida el suelo que hoy está bombardeado por estos agroquímicos que terminan matando no solamente el insecto que está sobre la planta, sino que también todo lo que es la biodiversidad del suelo, que ayuda justamente a poder recuperarla, y está demostrado también, al recuperar la biodiversidad del suelo, ayuda a mejorar los rindes y poder tener los rindes que se podrían llegar a tener con la producción con agroquímicos. Después el tema de las capacitaciones, o sea, el poder enseñar, esto decía yo hoy, hay facultades en las cuales tienen la cátedra de agroecología, y lo celebro, pero hay muchas en las cuales no las tienen. No hay una política también del Estado de poder, bueno, se está trabajando en una ley de agroecología que puede ayudar a poder avanzar en poder fomentar e incentivar la agroecología en la Argentina. El tema del financiamiento, o el tema de no sé, también se hablaba del tema impositivo, o sea, cómo, bueno, incentivamos para que los productores puedan dar ese paso y dar ese paso de esa transición hacia el modelo agroecológico, fomentando, no sé, con un financiamiento, con un subsidio, con un crédito, o desgravando impositivamente, donde poder garantizarle al productor de que va a poder en ese periodo de transición sostenerse.
bueno, le decía lo del acceso a la tierra, la comercialización. Muchas veces, bueno, acá he tenido compañeros que han cosechado trigo en agroecológico y lo terminan vendiendo en la cooperativa al mismo precio del trigo que tiene agroquímico. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para ese trigo molerlo y hacer una harina agroecológica y que esa harina pueda generar pan para el acceso a la población, o sea, generar los puntos de venta de cercanía, esto decía hoy, los mercados de cercanía, las ferias, donde poder venderla y acompañar la producción, donde los productores, junto con los que se dedican a la comercialización, estar y poder expresar y poder llevar lo que se produce. Yo creo que son cuestiones que hay que ir avanzando y que se están dando pasos. También, bueno, lo de Eduardo, que esté como director de agroecología en el Ministerio de Agricultura de la Nación, es un paso para poder avanzar en esto, en un ministerio en el cual ha sido y ha estado al servicio de los agronegocios desde su creación. Entonces, que hoy esté Eduardo, que haya una Secretaría de Agricultura Familiar que esté destinada desde el 2009 específicamente para los agricultores familiares, y que hoy esté la Dirección de Agroecología, son pasos creo que van en este camino para poder garantizar una alimentación para nuestro pueblo que sea sana, saludable, y que los agricultores familiares junto con los agricultores en general puedan tener una vida digna en el medio rural. Eso es lo que creo que hay que pelear y hay que lograr. Yo hasta ahí, después bueno, quedo para las preguntas. Gracias. Bueno, Pablo, muchas gracias. Eduardo, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todes y a todos. Y bueno, ahí tocó Pablo varios temas. Me acuerdo, Pablo, cuando fui a Entre Ríos, por supuesto. Y yo me parece que me voy a ayudar con un PowerPoint, porque muchas veces las imágenes son... Y mientras lo escuchaba Pablo, a ver, voy a compartir pantalla. ¿Tengo para compartir? Sí. Compartir pantalla. A ver, a ver, a ver. Uy, no lo veo. Espérenme un segundito, porque no estoy viendo. Me parece. A ver. Ahí se va llegando la... Sí. Bueno, vamos a arrancar, vamos a calentar motores. Bueno, como decía Pablo, es muy importante, y yo creo que el auditorio, que son todos estudiantes, y, deben entender, y como decía Pablo, en pocas facultades, en pocas, se enseña agroecología. Y entonces hay que estar muy abierto como estudiante para ser después un profesional flexible, un profesional que no está endurecido, pendiente de la biblioteca que estudió, y sino que la agroecología tiene que permitir ser flexible, tiene que permitir hablar con el productor, entenderlo, y a partir de ahí ver qué necesita, y juntos encontrar las soluciones. Quiero decirles que hay muchas formas de hacer agricultura. Lamentablemente, y es increíble, ya les tiro como para que vayan pensando, ¿por qué? Si hay agricultura orgánica, agroecológica, biodinámica, la biodinámica va a cumplir 100 años.
agricultura regenerativa, ganadería, muchas, permacultura. ¿Por qué en las facultades se enseña solo una? Eso es increíble, la predominante o tipo industrial. Y esto, que nosotros creemos que es agricultura, esto ver un cultivo así, en este caso de maíz, esto es una forma de hacer agricultura. Esto no es todos los tipos de agricultura. Esto de ver todo parejito, un cultivo limpito, limpito, limpito. Eso es una forma de hacer agricultura, pero hay muchas. Así que abrir las cabezas. Y esta forma de producir tuvo que ver con la Revolución Verde, tuvo que ver con que en realidad estén muy atentos como estudiantes porque se viene un gran cambio de paradigma. Y el cambio de paradigma que estamos atravesando, por eso tantas crisis, tiene que ver con dejar de mirar solo lo que producimos, sino tratar de entender todas las sinergias que uno puede armar con un productor en un campo. Entonces, porque esto de que no podemos ver una planta espontánea o maleza, porque nos va a sacar el agua, porque esto, porque esa fue una forma de verlo. Eso es más, es una agricultura que lleva a una concentración. Quiero ver todo limpito, quiero ver todo parejo. Y entonces, acá es donde empieza el error, porque también cuando yo miro todos los cultivos que puedo hacer en una zona, si yo solo elijo por los que tienen más margen, me voy a quedar con muy poquitos cultivos. Y eso le pasó a Argentina, y eso le pasó a muchos productores. Entonces, si elijo los que me dan más renta, pierdo de vista que hay otros cultivos que no me dan renta, pero que son importantes porque hacen al sistema. Hay cultivos que tienen distintos objetivos, como recuperar fertilidad, y cuando uno empieza a entender que no maneja márgenes de cultivo sueltos, sino que maneja un establecimiento donde hay un productor, ahí va a empezar a encontrar sinergias, y esas sinergias van a poner en un lugar distinto a ese establecimiento, y ahí van a venir las respuestas. Entonces, cuando uno mira un cultivo solo, pierde de vista la complejidad. Este modelo está basado en la competencia, todo limpio, un solo cultivo. Y al obsesionarnos por la competencia, porque creíamos como el paradigma que tenemos que dejar atrás, con el cual nos educaron, que es el paradigma newtoniano, entender que para que rinda mejor tiene que haber uno solo. Eso no es así. Entre los seres, si no, no habría bosques, no habría montes, donde hay muchísimas especies y que el resultado es mucho mayor que un monocultivo. Por lo tanto, podemos estar muy seguros, porque la física, primero con Einstein, después con la cuántica, con la teoría de cuerdas, nos dicen que la naturaleza y todos pertenecemos y somos parte de la naturaleza, y debemos entender cómo cohabitarla, cómo la cooperación que debemos tener entre los seres biológicos nos puede potenciar a obtener alimentos sin deteriorar lo que estamos utilizando. Y ese es el gran desafío. Entonces, es entender que todas esas cuestiones que armo como un sistema, todos esos componentes que son los cultivos, son los que tengo que también tener en cuenta para la fertilidad de ese establecimiento, para que perdure ese establecimiento, y para hacer que el productor sea un productor y no un consumidor. ¿Y qué quiero decir que el productor hoy es un consumidor? Y porque hoy el productor compra semillas, fertilizantes, herbicida, insecticida, fungicida. Es un consumidor. Y como asesores tenemos que recordarle, tenemos que ayudarlo a que vuelva a ser un productor, a que compre muy, muy poquitas cosas. Y bueno, en parte, esto a mí me llevó que en los años, miren, 98, 99, cuando hice un curso de posgrado en la Facultad de Agronomía de La Plata, en agroecología, me abrió la cabeza. Yo ya era asesor de grupos de cooperativas, después director de producción del municipio de Tres Arroyos. ¿Y cómo vimos que esto fue pasando? Miren, nosotros escribimos con Santiago Sarandón un libro de agroecología en el 2000. Y ahí yo era el director de producción de Tres Arroyos. Tres Arroyos tiene 550.000 hectáreas, todo el partido. Un partido muy importante de la provincia de Buenos Aires. Miren, en los años 70, los productores hacían 286.000 hectáreas de cultivos que recuperaban la fertilidad.
tenían 70.000 de otros cultivos y hacían trigo y un poquito de girasol. Fuimos, sin darnos cuenta, creyendo que los fertilizantes eran la forma de recuperar la fertilidad. Entonces fuimos desplazando esos cultivos hasta en el 99-2000, acá no había ni soja, así que el problema no era soja. Acá fuimos creyendo que con la fertilidad, fertilizando con nitrógeno, con fósforo, en ese momento no más que eso. Ahora ya se necesita azufre, se necesitan otras cosas porque los cultivos los suelos están en terapia intensiva. ¿Y saben lo que decíamos en ese año? Y está escrito, lo pueden buscar, porque ya, bueno, en esa época no había libros digitales, era todo en papel, pero hace poco se digitalizó este libro y está el capítulo 24, que se llama Los desafíos de una gestión municipal sustentable. Y ahí le decíamos a los productores, miren, en el año 90 hacer una hectárea de trigo costaba $100. Y habían pasado 10 años y ya costaba $200. Y decíamos, de seguir así, la tendencia va a ser que en el 2015 íbamos a estar en $300, decía este esquema. Pero sin embargo, cuando llegó el 2015, hacer una hectárea de trigo costaba $400. Entonces quiere decir que los costos se van aumentando y fíjense que en esta época nosotros cosechábamos 2.500, 3.000 kilos de trigo. Miren, acá está. Mientras que de revistas técnicas podemos sacar que en los últimos 5 años, en 3 arroyos, el promedio fue casi 4.000 kilos. Quiere decir que de 2.500, 3.000 a 4.000 ni se duplicó. Miren acá, 3.500 los promedios de 2003 a 2019. Pero el costo se cuadruplicó. Eso hace inviable, y se lo decíamos en el 2000. Esto es inviable. Y tal es así que Argentina asumió esa mirada desde todas las facultades, desde nuestra formación. Y miren, en el 70, 71 teníamos toda esta variedad de cultivos. Sorgo 15%, maíz, centeno. Fuimos al 96, empieza a caminar la soja. Y si vamos acá al 2017, 2018, 45% de soja y 24% de maíz. Quiero decirles a los estudiantes que estos dos cultivos no son recuperadores de fertilidad. Y si tenemos el 70% de nuestro campo, de toda la superficie agrícola, con dos cultivos que extraen, nosotros estamos haciendo una agricultura minera. Y aparte, ¿qué nos pasó? En los años 95 no teníamos ninguna maleza resistente a herbicidas. En el 96 apareció que el amaranto empezó a ser resistente. Al poco tiempo, el sorgo Alepo. Y así, después el ryegrass. Y miren, en el 2015 teníamos 20 malezas resistentes a distintos principios activos. Hoy tenemos 40 malezas. Y miren lo que está pasando con las importaciones de agroquímicos. Todo el tiempo, cada vez importamos más y más. Y quiero decirles que en el año 90 Argentina usaba 35 millones de litros o kilos de agroquímicos. Y miren lo que pasó. Al fines del año 90, 100 millones, miren, cada vez más, cada vez más. O sea, si no duplicamos la superficie, ¿cómo es que de 100 pasamos a 200, a 300, a 400, a 500? ¿Ustedes creen que esto es una agricultura que le está encontrando el agujero al mate? ¿O lo que está haciendo es constantemente aumentar los costos? ¿Ustedes creen que podemos tener salida así? ¿Qué hacemos? ¿Dónde paramos? Ya estamos en 500 millones. Somos el país que más litros o kilos por cápita por habitante tiene. Por eso, si nosotros no decimos dónde paramos, les aseguro que tenemos un problema. ¿Y saben por qué? Porque miren, a través de la Universidad Nacional de La Plata, ya hace unos años se encontró glifosato y atracina en las nubes. Y les voy a seguir dando ejemplos. En la cuenca del río Paraná está contaminada con glifosato. El 40% de los lagos pampeanos está contaminado con glifosato. En este trabajo que hizo la universidad, con Perfectura, bajando siguiendo el recorrido del Paraná y tomando muestras cómo aparece cipermetrina, glifosato, clorpirifos, y cómo no era que desaparecía todo esto. Nos dijeron en los años 90 que no, desaparecía, no queda en ningún lado. Y uno decía, pero ¿cómo? Trasciende a la química todo esto. Y esto de Lincoln, donde los suelos, vino la siembra directa, que está bárbara.
Pero la siembra directa estaba pensada con rotación de cultivos, no con 2 cultivos. Estaba pensada sin agroquímicos, estaba pensada para cuidar el suelo, y sin embargo, miren, a la izquierda hay un cultivo, no está para nada encharcado, a la derecha todo inundado. Y después de esa inundación, como los cultivos están, como los suelos están casi muertos, después viene un periodo de sequía. Y esto lo dijo Florentino Meguino hace muchos años. Y miren lo que dice el INTA, que perdimos entre el 30 y el 50% de la materia orgánica. Voy rápido, discúlpenme, porque voy a pasar bastante filminas. Pero quiero que reflexionemos. Esta agricultura que estamos haciendo y que nos enseñan, cada vez precisa más agroquímicas. Por eso yo digo que es una agricultura drogadicta. Porque si esto tuviera salud, bueno, yo sí tengo salud, no tomo remedio todo el tiempo. Y cada vez no me tomo más cajitas de remedio. Y si a su vez el INTA dice que perdimos entre el 30 y el 50% de la materia orgánica, que es la fertilidad de los suelos, ¿qué futuro tenemos? Y si a su vez, miren, le muestro esto, que es una tesis doctoral que hicimos en uno de los campos que yo asesoro de los años 90. Fuimos a los vecinos a ver cuántas lombrices tenían. Tenían 3, 5, 3. Nos alejábamos 2 metros del alambrado y ya había 8, 4, 7, un campo agroecológico. Nos alejábamos 10, ya había 8, 16, 19. Nos alejábamos 40 metros, ya había 30. Y acá no les puse la diferencia en peso. Acá llegamos a tener hasta 3.500 kilos, 4.000 kilos de lombrices por hectárea. Son 10 novillos abajo comiendo. Y acá 150, 180 kilos. Acá no hay posibilidad de que las lombrices laboreen el suelo y generen porosidad para que el suelo pueda respirar. No es posible, el suelo se apelmaza, no absorbe agua y por lo tanto lo metemos al productor en una complicación, porque si falta agua no tiene rendimiento, sí se funde. Bueno, acá trabajos que dicen que el glifosato produce un efecto subletal en la población de lombrices. Y acá, este es un trabajo que hicimos con Constanza Bernasconi, con Lucas Alonso, acá estoy, para que digan, este es un trabajo internacional, con aprobación de partes. ¿Y sabe qué encontramos? Que en este campo agroecológico, a más de 300 metros adentro del campo, tenía más de 10 agroquímicos. Y las dosis que encontrábamos estaban en niveles letales y subletales para la microbiología del suelo. ¿Ustedes creen que este productor puede producir con estos vecinos? ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a pelear? ¿Les va a hacer juicio? ¿Quién lo defiende? ¿Quién lo protege? Y las arañas, ¿saben que las arañas que nos hicieron creer que nos dan mucho miedo? Es la fauna benéfica, parte. Bueno, cuando uno hace una aplicación, ¿cómo caza sus presas la araña? Y la araña hace una red. ¿Saben que cuando hay una aplicación de glifosato, esto es un trabajo de un oriental, de un uruguayo, tardaban 17 días más en hacer esta telaraña? Y miren cómo la hace. Ya no pueden cazar. Miren, esto es 1 centímetro. Ponen la mitad de huevos. O sea que ya se complica su descendencia. Y la mitad son infértiles. Es terrible lo que pasa, porque afecta toda la cadena que precisamos para producir suelo, que precisamos para hacer fertilidad, que precisamos para que un productor sea viable. Miren esto, porque ahora estamos trabajando mucho con el tema abeja, fomentando la abeja. El glifosato afecta el desarrollo larvario de abejas melíferas, dependiendo de la susceptibilidad de las colonias. ¿Qué quiere decir? Que colonias que estén estresadas porque le dan jarabe, porque no le dan miel, son más factibles de enfermarse. Loque, Barroa, ¿por qué está cayendo la producción de miel? Es por agroquímicos en parte, pero no explica todo. Tenemos otros trabajos por municipios donde vemos que hay municipios con baja densidad de colmenas, igual tienen problemas de pérdida. Miren esto, el glifosato, el herbicida principal utilizado a nivel mundial para el control de malezas, es disruptor endocrino, puede perturbar la microbiota, porque acá lo que hay que entender es que el glifosato no es solo un herbicida, sepan esto, en el 2010 se aprobó como antibiótico, por lo tanto, todos tenemos bacterias, nosotros en nuestro intestino, y las abejas también, y los suelos también. Y los suelos, ¿cómo se generan? Por las plantas, las bacterias, los hongos. Y yo aplico algo que me dijeron que era solo herbicida, estoy errado, porque no es así. Es herbicida, afecta a las arañas, es bactericida, es un antibiótico, afecta a los hongos. Hay trabajos en todos los sentidos. Este PowerPoint que estoy mostrando, que lo saqué recién,
Hace 20 días di una charla para los médicos del Garrahan y para médicos pediatras, 300 médicos, y es el 4º año que doy charlas para médicos, y pueden buscar, y se los podemos pasar, donde la Sociedad Argentina de Pediatría muestra los daños que tienen los niños, y en especial médicos del Garrahan. Perdonen por la bebencia, no. Efectos del herbicida glifosato en la abeja melífera. Miren, afecta las habilidades sensoriales y cognitivas. Hace que tarden mucho más las abejas en aprender lo que tienen que hacer. Es increíble. Se los paso. Entonces, quiero que ustedes entiendan que con los fertilizantes no van a hacer fertilidad. Y la fertilidad es la clave para tener buenos suelos sanos. El fertilizante sirve para mantener el rendimiento, pero fíjense que ahora, cuando suben los precios de nuestros granos, también nos suben los precios de los insumos. Entonces siempre estamos prisioneros y nunca vamos a tener buenas rentas. El herbicida, aparte del glifosato, aparte de ser antibiótico, antimicótico, es un quelante. Por lo tanto, es una molécula muy pequeña que se queda con los minerales. Y se los voy a mostrar. Sigo. La diversidad que tengamos en el suelo tiene que ver con la diversidad que tenemos arriba. Cuando hacemos monocultivo, casi no hay raíces. Y quiero decirles que todas las bacterias que rodean la rizósfera son las mismas que tenemos en nuestro sistema intestinal. Y si esas son afectadas, tenemos muchos problemas de nuestro sistema inmunológico. Hasta podemos caer en depresión, porque estas bacterias generan la serotonina, que son las que nos dan la alegría o la tristeza. Esto es terrible, porque a su vez, en pandemia, en crisis de salud como estamos, si no tenemos un buen sistema inmunológico, a correr atrás de la vacuna, muchachos. Y ya vamos por la dosis primera, dosis segunda, y ahora parece que vamos por la tercera. ¿Hasta dónde también? Quiero decirles que en los suelos diversos hay microbioma intestinal saludable. Y quiero decirles que en los suelos pobres el microbioma intestinal es frágil. Por lo tanto, podemos tener problemas de salud. Necesitamos consumir vegetales, pero vegetales sin sustancias tóxicas. Quiero decirle que el glifosato es un disruptor endocrino. Entonces, con una partícula que entre, con una molécula que después va a salir por orina, puede generarnos un problema que no sabemos cuándo puede aparecer. Si una mujer está embarazada, a lo mejor su hijo a los 20 años podría llegar a tener problemas. Esto dicho por investigadores del hospital italiano, del cual una vez al año doy clases para ellos. Por lo tanto, quiero decirle que este modelo agroindustrial, en el cual muchos están formados, ha tenido problemas. Y ha tenido problemas de fertilidad, porque no tiene diversidad, porque ha agotado los suelos. También agotó las plantas, han perdido su sanidad, su vitalidad. Y también los animales que comen esto, pasa lo mismo. Y los productores se empobrecen, se desaniman y han terminado alejándose de las explotaciones. Quiero decirle, ¿qué pasa con los alimentos? Le dije que el glifosato es un quelante. Miren, desde el año 75 al 2010, miren, casi todas las frutas perdieron el 50% de los minerales. ¿Y ustedes de qué se creen que estamos construidos? ¿Qué es una planta? Una planta. Casi todo lo que tiene proviene de arriba, del sol, del carbono, del hidrógeno, del oxígeno. Pongan en combustión todo un árbol y ¿qué les va a quedar? El 1% de minerales. Ahora, ese 1 es muy importante. Si no está en el suelo, va a tener problemas y vamos a tener que equilibrarlo. Y con 1, 2 o 3 fertilizantes que nos da, con 1, 2, 3 nutrientes que nos da el fertilizante, no vamos a poder evitar estos problemas. Miren, un maíz que en su grano también tiene glifosato. Entonces, un maíz OGM ya tiene 13 partes por millón en este ensayo de glifosato, y un no transgénico no. Fíjense las cantidades de calcio, 14 contra 6.000, es un disparate. Eso porque el glifosato es un quelante. Y ahí podemos ver cómo los alimentos han perdido 60% calcio, cromo, hierro, y esos son nuestros alimentos. Y cuando SENASA fue al mercado central a ver cómo estaban nuestras verduras, el SENASA encontró que el 60% de las frutas y verduras del mercado central tenían restos de agroquímicos. Hay veces que dicen, no, está dentro de lo tolerable.
¿Y cuánto puede aguantar mi cuerpo? ¿No se acumularán en mi cuerpo? ¿Cuántos conservantes tengo yo en la mermelada? Miren el desayuno, miren el almuerzo. Nos estamos momificando de tanto conservante. ¿Qué es un conservante? Algo que no deja que algo se descomponga. Y eso va en contra de las bacterias y de los hongos. ¿Y qué tenemos en nuestro intestino? Bacterias. ¿Y el sistema inmunológico de qué depende? De las bacterias. Miren, espinaca, 55 controles, 26 agrotóxicos. Esto es del SENASA. 73% no autorizados, 46 cancerígenos, 62 disruptores endocrinos. Sigo. Mire, manzana, 15, paso. Miren los 10 que más tenían. Impresionante, 34, 30. Por eso digo, ¿qué hacemos? Pergamino. Encontraron 18 agrotóxicos en el agua de red. Sigo. Glifosato en tampones, toallitas, algodón. En contacto con la intimidad, en el caso de tampones, de la mujer. Un disparate. Y quiero decirles que no hay ningún transgénico que haya mejorado la calidad nutricional. Lo único que han logrado es que se puede utilizar más agroquímicos. Por lo tanto, es un tipo de agricultura que cada vez genera un paquete mucho más dependiente. Y eso no creo que sea bueno para el productor. Como les decía, el glifosato es un antibiótico que no controla ni salmonela ni clostridium. Encima ahora, hace poco, en el 2019, aprobaron que se pueda poner harina de soja que, si no viene de una soja orgánica, agroecológica, si tiene soja, acá permitieron un 30% de harina de soja. ¿Por qué? Y porque es más barata que hacer los embutidos. Entonces, todo el tiempo estamos acá, el hospital italiano aprobó un método para medir en orina glifosato, hemos trabajado, y cuando fueron a poblaciones se encontraron con más del 20% de la gente con glifosato en orina. Esto es terrible. Entonces, ¿nos seguimos formando para recetar más agroquímicos o cambiamos la mirada? ¿O nos enfocamos en la salud de nuestros suelos, que por ahí arranca la cosa, para tener plantas sanas, animales sanos, alimentos sanos? Y les voy a mostrar experiencias. La primera experiencia es en Juárez, un campo que asesoro desde los años 90, que fue elegido por Naciones Unidas como una de las 52 experiencias exitosas del mundo. Y estos son 650 hectáreas. Esta es una foto del campo. Ahí tenemos corredores biológicos. ¿Y nosotros qué hacemos en ese campo? Trigo, siempre todos cultivos asociados. Trigos con trébol, cebadas con trébol, avenas con alfalfa, con melilotus, sorgos con vicia. Voy pasando, gente que vive muy bien. Miren los trigos, sembrados en la misma siembra con trébol, van haciendo el trigo, van haciendo el trébol juntos, vamos viendo, este es un trigo sin ningún tipo de agroquímico, miren, nada, sin agroquímico, y acá vino el INTA y midió 6.000 kilos, sin ningún tipo de agroquímico. ¿Ven muchos yuyos ahí? Bueno, eso es rotación. Y cuando vamos a los números, el vecino le dio 5.400 de promedio y a nosotros 5.100, pero el vecino gastó $400 y nosotros 150. Y cuando el cultivo empieza a entregarse, empiezan a hacer el trébol. Y miren ahí, el cultivo cosechado y todo el trébol cuidando el suelo, dándole fertilidad, dándole nitrógeno. Sigo. Miren esto, las lluvias arriba, y el verde es este campo La Aurora, y el rojo el vecino. Los rendimientos muy parecidos. Y si vamos a la ganadería, cada vez se produjo más. Alrededor de 100 toneladas de carne, que es un número con el cual Juan nunca tomó un crédito, puede viajar muy bien, sus hijas han podido ir a la facultad, que era lo que les interesaba, las dos son médicas, o sea que se puede hacer muy bien. Y les voy a mostrar otros casos. Bueno, acá cómo bajamos la energía. A su vez, hicimos una tesis doctoral, comparamos 3 campos, estos empresariales, de 1.000 hectáreas más o menos, de la misma zona, y medimos todo lo que compraban, y para poder producir, fíjense que gastaban mucha más energía que campos mixtos familiares. Y cuando medimos la eficiencia, cuánto producían y cuánto entraba, era muy parecido. Y cuando vimos cuánto glifosato tenían uno y otro, los dos tenían mucho. ¿Y por qué? Por las derivas. Y el AMPA también. Y bueno, nosotros monitoreamos el aire, el agua, ahí está el dueño del campo, y tenemos trabajos de tesis doctorales. Hay muchos trabajos científicos que avalan esto. Después el INTA,
empezamos a hacer trabajo con ellos y demostraron lo mismo, que se gastaba la mitad y que se tenía una renta del doble, por si no me creen, ¿no? Y acá un caso que asesoro hace muchos años, va desde el 2015, 5.297 hectáreas, 4 campos. Y este productor gastaba antes de la agroecología 9.000 litros de glifosato y ahora 600, 700. Ahí estamos recorriendo sojas de 3.000 kilos, que en vez de 3 pasadas de agroquímicos estamos en una, la soja es más complicada, pero quiero decirles que desde que entró en agroecología, antes le quedaba por cada dólar que él invertía, que invertía $300.000, ahora invierte 100.000, antes le quedaba $0.25 y ahora le queda 2,30, para que vean que es muy rentable. Acá vemos lo que hicimos hace unos años, una red nacional de municipios que fomentan la agroecología. Ya superamos los 40, 33 en ese momento en Argentina, 1 en Uruguay, otro en España. Ya superan más de 30 y en la Dirección Nacional de Agroecología ya tenemos 60 municipios fomentando la agroecología. Ahí más de 70 técnicos, más de 180 productores, universidades, instituciones que producen en más hoy de 100.000 hectáreas que son agroecológicas. O sea que es un mito que no se puede producir. Guaminí, más de 5.000 hectáreas, con proyectos. Acá el productor diciendo, este lote me rindió 4.300 kilos de trigo y los vecinos 1.500 y 2.000 con fertilizante. Venían a ver qué le había echado y había construido fertilidad. Acá productores, acá Mauricio, un tambero, 75 hectáreas, le va re bien. Acá cómo hemos hecho molinos para hacer harina y trigo. Miren, tuve una fiesta en el pueblo para tener harina integral, agroecológica. Voy terminando. Miren acá, haciendo una granja integral agroecológica, la gente festejando, el molino La Clarita. Ya en todo el pueblo hay harina, en todas las panaderías, a menor precio que las harinas comunes. Lincoln, más de 20.000 hectáreas con agroecología. Campos chicos de 39 hectáreas produciendo 520 kilos de carne. Olga, 50 hectáreas produciendo 368 kilos de carne. Estos municipios en Santa Fe, mujeres productoras, y eso tiene la agroecología, el acompañamiento, la mirada de género, el pensar en máquinas, el pensar en cómo ayudamos a productoras que tienen campo y que quieren hacer este recorrido. La agroecología es regional, es local, tiene una mirada de género, tiene una mirada de empatía, y eso es una mirada de género. Tiene que ver con lo emotivo, y ese es el nuevo paradigma que les hablaba. No tanto lo intelectual. Lo intelectual nos llevó a contar la plata, a ir en búsqueda del monocultivo, y así estamos. Perdimos 100.000 productores en estos últimos 25 años. Perdonen que me ponga así. Esto es en Uruguay, cuando asesorábamos a toda una provincia de Canelones. Y esto es lo último que podemos hacer antes de la pandemia, asesorar productores en España. Así que fue un placer y lamentamos no poder volver a ir. Quiero decirles que tenemos que estar preparados para otras cosas. Tenemos que estar preparados, esto es en una comuna, que estamos aplicando el consciente de impacto ambiental. Esta comuna está poniendo una tasa ambiental, está arrendando los campos y se los está dando a jóvenes de la Facultad de Rosario para que hagan proyectos de agroecología, subvencionándole la tierra. Esas son otras formas de conseguir tierra y para proyectos de la agricultura familiar. Y esto, el miércoles pasado nos reunimos con 60 municipios para comentarles todo eso. Fíjense cómo van cambiando. Y esto ha sido parte de Renama, ¿no? Y fíjense, las casas ahí, y ahí todos lotes agroecológicos, miren, se puede hacer. Y esto es la Feria de Córdoba, con un sistema participativo de garantía, dándole legitimidad a más de 60 productores, más de 800 personas un sábado comprando y charlando con los productores y con su familia de que podemos consumir cosas sanas, con vitalidad, que no es necesario comer alimentos con agroquímicos, porque nadie los precisa. Así que, si no cambiamos nuestra forma de producir y consumir, estaremos ante la extraordinaria situación de ser una especie que se suicidó transformando sus alimentos en veneno. Así que, miren, esto es con la Feria de Córdoba, el 2019, del 20, que adhirió a Renama. Miren ahí, una productora de kefir abajo. Y bueno, acá en el 2019 nos invitaron 2 veces a Roma, a FAO, a exponer, a contar estas experiencias.
hemos hecho un programa que lo pueden ver en Canal Encuentro, autosustentables, con más de 500.000 vistas, y seguimos, y ha venido la televisión francesa, la televisión alemana, o sea, tenemos toda una provincia en Formosa, que primaria, secundaria, y los institutos haciendo agroecología y biodinámica. Ayer empezamos con toda la provincia, con 100 profesores de apicultura enseñando apicultura biodinámica. Acá están las líneas. Ya se generaron direcciones municipales de agroecología y se está enseñando agroecología. Y bueno, que no nos hagan creer que lo importante es aumentar los rendimientos y poco a poco se pierde la calidad del alimento. Generamos más desequilibrio, eso nos debilita en todo sentido, suelos, plantas, animales, ciudadanos. Y bueno, este es uno de los últimos programas que sacamos, que se llama Sensibilización. Alguien tiene que cocinar analizando lo que comemos. Y lo último que hemos hecho, la presentación de una ley nacional de fomento de la agroecología. La presentamos el 15 de junio. 33 diputados y ojalá que tenga buen camino porque queremos fortalecer el territorio. Disculpen si me pasé, seguro, pero bueno, como Pablo hablaba que yo iba a presentar datos, me puso en ese aprieto y bueno, tomé el sayo y bueno, muchísimas gracias. Bueno, disculpas aceptadas, Eduardo. Abrimos el micrófono para quien necesite, quiera intervenir, hacer alguna pregunta. Había una pregunta en el chat que hizo, la había hecho Gisela, cuando estaba hablando Pablo, que preguntó si había enlace de asistencia. Eso es una pregunta técnica, no es sobre la charla. Pero la respondo yo. No, es sobre el Congreso esa pregunta. Mañana no lo tenemos el enlace, mañana lo vamos a tener para que cuando vengan a la charla se anoten. Y es por los certificados, no tiene que ver con el panel. Pensé que se le había preguntado a Pablo. Perdón. Bueno, abrimos... Bueno, yo te comento algo, mirá. Desde la nueva Dirección Nacional de Agroecología, dentro de nuestra Secretaría, también está el programa Cambio Rural. Cambio Rural son 540 grupos. La idea es que tengan la mayoría un enfoque agroecológico, y hay más de 40 grupos específicamente agroecológicos. Nosotros estamos intentando llegar a 100. Así que queremos que, donde haya grupos de productores que quieran hacer agroecología, queremos que Cambio Rural aporte, y también los municipios, a poder contratar un técnico para acompañar ese proceso. Así que, como estudiantes, vayan preparándose porque no queda duda, viene esto. No hay posibilidad de seguir insistiendo con un modelo que nos trae crisis financiera, crisis de endeudamiento, crisis de salud, de pandemias. ¿Vamos a seguir con eso? Bueno, está en cada uno después. Yo quería decir un par de cositas como estudiante también, que me pone muy contenta que todos estos datos que presentaste, Eduardo, ratificando de alguna manera de que es posible, digamos. Qué sé yo, como estudiante muchas veces nos encontramos en esta situación de que vecinos, familiares, que en la facultad se nos muestra un modelo como único y que ver que en realidad son muchas las formas de producir está muy bueno, digamos, y bueno, eso, que me ponía contenta esta instancia y que principalmente esto de los datos, que me parece que es muy importante, porque es la prueba fehaciente de que realmente es algo que se ha llevado a práctica, que es posible, que es un desarrollo, digamos, que tiene que perdurar en el tiempo, sería, que no es que no se hace de rápido, sino que es un proceso, eso quería decir. Así que me pone muy contenta. La Feria de Córdoba, Rocha. Te mostramos ahí, ¿viste? Sí, sí. Con un sistema participativo de garantía muy lindo que tienen, ¿eh? Sí, es muy grande. Ahora se reactivó hace poquito por el tema de la pandemia. Pero sí, funciona también en el predio de Ciudad Universitaria.
acá en Córdoba. Funciona básicamente ahí y después en otro lugar que se llama Alberdi. Los miércoles, los sábados, en el predio de la universidad, que es donde estaba la foto. Sí. Así que ponete orgullosa. Bueno, no sé si Está alguien Aymara, alguna pide la pregunta. palabra. Sí, A ver. buenas tardes. Muy buena la charla, la verdad, muy interesante. Yo soy Aymara de Corrientes, en este caso estudio biología, no estudio agronomía, pero me gustó mucho cómo pudo también aportar esto desde el lado de lo ecológico, digamos, cómo impactan diferentes especies que son muy importantes. Lo que por ahí me preguntaba un poco, porque bueno, tuve la oportunidad hace un tiempo ir al interior, eh, donde había campesinos y bueno, conversando sobre el tema de la producción, ellos planteaban que se les hacía muy imposible, por ejemplo, hacer semilleros y no utilizar las semillas que por ahí se venden, que sí o sí están modificadas ya para que se use fertilizantes y demás. Entonces mi pregunta es, ¿de qué manera podemos hacer que predomine este tipo de producción? Porque no estaría haciendo, si bien están muy buenas las experiencias y demás, por ahí en el interior como que a los campesinos le cuesta llevar adelante este tipo de producción y caen presos de la producción tradicional, digamos. Más que nada mi pregunta es cómo podemos apostar a que esto vaya cambiando, porque sigue predominando la otra producción tradicional, digamos. Mira, bueno, por un lado decirte que en Renama hace poquito adhirió Paso de los Libres, de Corrientes. También hay muy lindas experiencias en Bellavista, que se presentaron el miércoles pasado en una capacitación que hicimos para los agentes de la SAPSI, que me dio mucho gusto encontrar a Freddy, que hace unos años yo anduve por ahí por Bellavista y eso, y lo que vos planteás es una necesidad, pero cuando los productores entienden qué tipo de plantas necesitan, qué tipo de variedades, y que no es necesario híbridos, empiezan a hacer variedades y empiezan a cosechar sus semillas. Nosotros en la mayoría de los grupos, ellos cosechan sus trigos, cosechan sus avenas, sus cebadas, sus centenos, y hacemos ensayos comparativos de cuáles nos convienen más, medimos sus proteínas, medimos sus habilidades competitivas, y vamos guardando la semilla. Y hay productores que han comprado máquinas clasificadoras de semillas y se han vuelto vendedores de semillas y han hecho mucha plata. Pero eso ha sido la base para poder avanzar, para poder difundir. La semilla es fundamental. Lamentablemente, hay pocos criaderos que vendan variedades y en ese caso, primero se arranca, si los productores, que yo, hay como ser Misiones, ahí tiene mucha, es más, tiene muchos productores, ahí Formosa dejó de entregar, que antes entregaba maíz transgénico, ahora no entrega más, está entregando semilla criolla, y ahí hay que buscar que hay productores que tienen maíces muy interesantes, empezar a replicarlos. Nosotros queremos un trabajo con el INASE, pero creo que son los productores que tienen que estar atentos. Y después, si no consiguen, bueno, buscar los híbridos que por lo menos no tengan. Primero nosotros arrancamos buscando maíces que no tuvieran BT, por lo menos que no genere esa toxina tan preocupante. Después que fueran híbridos con menor cantidad de eventos posibles, y después empezamos a encontrar variedades. Y en maíces, qué sé yo, Río Cuarto, hay muchas universidades que tienen bancos, que tienen investigadores, así que cuando uno entiende lo que precisa, sale a buscarlo y lo encuentra. Sí, hay un programa de la Secretaría ahora del Semillar que justamente está buscando fomentar e incentivar a poder identificar estas semillas que existen, que están en los territorios, poder rescatarla, el poder multiplicarla, el poder aumentar y poder distribuir esa semilla en los campesinos y la campesina para poder avanzar. Y como decía Eduardo, hay una muy buena experiencia ahí con Claudio Demo en el tema de deshibridación, o sea, agarrar un híbrido y empezar a hacer una selección y poder llegar
a una variedad que está dentro de ese híbrido metida, porque fue un cóctel de variedades el híbrido, y poder lograr esa variedad que se adapta a la zona y que puede rendir y puede andar muy bien. Esa experiencia, la verdad que desde la Universidad de Río Cuarto y Claudio están más que interesantes, que se pueden generar, divulgar, y tiene también eso que hablamos hoy de la solidaridad. Con él estuvimos la otra vez en una reunión, nos va a brindar semilla para poder empezar a multiplicar acá, o sea que eso es cuestión también de esto de las redes y los vínculos que se van generando, que es parte de la agroecología también, el de poder contactarse, llegar, acompañarse, por más que estén las distancias. Hoy, bueno, se han acortado bastante con el tema de la pandemia y la tecnología, pero el poder llegar, estar, también es bueno. O sea, eso también es parte de todo esto. Nosotros hemos mandado semilla a Entre Ríos, hemos mandado semilla a Córdoba, a muchos lugares. Y después se va mirando a ver qué conviene, qué no conviene. Primero es entender qué precisamos. Y a partir de ahí, de un puñadito, se puede hacer muchísimo. Así que piensen que el país tiene más de 2.500 explotaciones, establecimientos orgánicos, agroecológicos, biodinámicos. Hay un criadero de semillas biodinámico que se llama Constelar, que pueden buscar y ver también necesidad. Nosotros le hemos provisto semillas para que ellos reproduzcan, ¿no? Así que hay. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más quiera hacer alguna pregunta o alguna intervención. Si no, vamos Hola, sí. Sí, Isabel. Yo quería consultar en relación a, bueno, a todo lo que se viene planteando, que si es tan rentable la agroecología, ¿por qué no predomina en la producción? ¿Por qué se nos hace tan difícil por ahí en la facu, por ahí en los lugares en donde estamos, poder charlar de la agroecología sin que, por ahí en mi facu es medio señalado con un dedo, por ahí hay medio rechazo en lo que se plantea? Entonces quería consultar eso a ambos. O sea, no es una receta que es más rentable. Hemos logrado rentabilidad. Cuando entendés cómo funciona, los productores te dicen, yo no tengo más crédito, estoy desendeudado, estoy más resiliente. Volvieron a tener guardada una cosecha, que eso es resiliencia. Por lo tanto, por un lado, no tiene recetas la agroecología, es campo a campo, productor a productor. Y como decíamos, que hay muy pocos productores, muy pocos productores, muy pocos profesionales, muy pocas cátedras que entiendan la necesidad de la diversidad, de cultivar de otra manera. Fíjense que las cátedras son de cereales, de trigo, vas el especialista de trigo, el especialista de girasol, le preguntás de un trébol, no tiene ni idea. Entonces, ¿y cómo lo vas a mezclar? El girasol con el trébol, digo, me haces un lío barro, me complica el ensayo. Han terminado haciendo que los ensayos sean la cuestión central para investigar algo o no. Vayan al territorio, muchachos. El territorio es otra cosa. El territorio no es el plano es una cosa y el campo es otra. Así que por eso mucha gente dice que no es posible, que no puede ser, pero bueno, las generaciones van pasando, la gente se va jubilando, se va retirando y vienen nuevas generaciones con otras cabecitas, con otra sensibilidad, y ojalá podamos aportar a ese nuevo germen que se está iniciando. Pablo, usted dirá. Sí, después hay una cuestión también de dependencia. O sea, a ver, hay un modelo, o sea, el agronegocio tiene una fuerte dependencia, bueno, lo decía Eduardo, o sea, una fuerte dependencia de los agroquímicos, y en función de eso también de las empresas, y la mayoría son empresas extranjeras que traen los productos a la Argentina y tienen que sustentar, y que muchas veces también sustentan proyectos, ensayos en las facultades, donde, bueno, terminan, y en instituciones también, no sé, como el INTA y otros que generan, le dan la semilla, le dan los híbridos, les dan para que hagan los ensayos para ver si funcionan o no en tales zonas, y entonces también están atados a esa dependencia de las empresas y de los agronegocios. Entonces es difícil romper
con eso en las facultades donde te enseñan a producir de esta forma, como decía Eduardo, o sea, y no hay otra. En eso creo que también es algo que hay que ir ganando en distintos lugares y ganando espacios para poder llegar a las cátedras que se enseñan esto y poder generar, bueno, no solamente una cátedra de ecología específica, sino que en las cátedras de cultivo, de producción animal, de genética, te enseñen esto de cómo es la producción diversificada, como es, integral, no es otra, o sea, es más, hasta ni siquiera nos enseñan una mirada sistémica, o sea, nos enseñan a ver el lote solo de tanta hectárea y no ni siquiera vemos que el campo mismo tiene más lotes o tiene otra, o tiene un vecino, o sea, la mirada sistémica es fundamental también, o sea, es difícil romper con todo eso y creo que es factible en la medida, bueno, como decía Eduardo, que vayan apareciendo ustedes, que son los que el día de mañana van a ser algunos de ustedes que se dediquen a la docencia van a ser los que van a estar encargados de poder formar a otros y que esperemos que sea de esta forma. Circular, no lineal. Exacto. Bueno, voy leyendo algunas intervenciones que hay en el chat, que son más a modo de sumar, digamos, a lo que se viene charlando. Marisa puso que, bueno, excelente charla, la agroecología es el futuro de Argentina, el intercambio de semillas sin agroquímicos se está dando mucho en Neuquén, primero en las huertas familiares, y se comprometen a cuidar y volver a intercambiar. Es maravilloso ver variedades que uno no conocía y que se dan en la zona. Mariano aportó, tiene que ver más con algo comercial, lo de la forma de producir. Recuerdo que Sarandon dijo que las universidades están patrocinadas por las mismas empresas proveedoras. Y Franco pregunta, dijo que, bueno, que muy buena la charla, y pregunta si hay alguna cuenta de Instagram o Facebook para seguir o informarse más. Renama tiene cuenta, tiene Facebook para seguir, Instagram también, y por ahí pueden seguirnos. Ejemplos, todo lo que se puede se sube por ahí. Perfecto. Bueno, si les parece entonces, no sé si hay alguien más que quiera hacer algún aporte o pregunta, si no, vamos cerrando. Tenía la mano levantada. Ay, mira, no te vi, no veo las manitos levantadas, perdón, Gary. Ah, bien. No, o sea, me pareció muy interesante la charla. Veo que bueno, hay mucha información dando vuelta, es necesario que se difunda, que armemos también una red de información. Pero bueno, acá en Comahue hemos tenido varias charlas al respecto y es algo, digamos, la agroecología es un tema que está siempre, digamos, se habla mucho sobre el tema, y lo que sí siempre me surge la barrera esta de que la agroecología, así como ciencia, o sea, me parece muy interesante, pero como que está la barrera, por ahí conectándolo un poco con la charla de hoy, la barrera de otros datos del tema de la propiedad de la tierra. Es como que llegamos hasta el punto de que tenemos un 3% de los productores que tienen alrededor del 50% de la tierra en Argentina. ¿Y cómo podemos dar vuelta a eso, ¿no? ¿Cómo es posible en un camino, digamos, no sé, me da la sensación de que es necesario como usar esta herramienta de la agroecología en un proceso por ahí revolucionario, ¿no? De poder cambiar no solamente la forma de producción, sino que es necesario también cambiar en cuanto a la estructura agraria misma, ¿no? Como esa necesidad de poder cambiar esa estructura para que sea una realidad al día de mañana producir alimentos de esta forma. No sé qué opinión tienen al respecto, qué opinan, en lo corto y mediano plazo y largo plazo, qué visión tienen al respecto con este tema de la concentración de la producción y la agroecología. Yo creo que es otra charla. O sea, no quiere decir que no hayamos pasado por ahí, pero lo que estábamos charlando en este último tramo es si la agroecología puede dar respuestas
como mirada agrotécnica, como mirada agronómica, y por ahí va la charla. Después la tenencia o no tenencia de tierra es una complicación que tiene que ver mucho más con sectores de la economía, del sector agrícola, que tienen esa problemática, que no es menor. Para el país es súper, súper importante que mucha más gente acceda a tierra, en especial los que están produciendo alimentos de cercanía. Pero la discusión, al menos la que yo intentaba poner para ustedes que están estudiando, es que entiendan y sepan que se puede producir de otra manera. Ahora, si el de al lado constantemente va a estar fumigando, me va a estar todo el tiempo generando una toxicidad subclínica sobre mis plantas, sobre mi suelo, ahí no hay justicia. ¿Ahí qué hacemos con eso? Entonces, me parece que por el artículo 41 de la Constitución, ningún tipo de producción puede contaminar el aire, el suelo y el agua. Y esto no está pasando. Hoy se está contaminando todas las matrices. Entonces, podemos decir que ciertos tipos de modelo de agricultura predominante están por fuera de la Constitución. Es una cosa de loco. Así que ya podemos empezar a hablar de esto. Lamento que no esté el ministro de Ambiente, Juan Cabandier, porque la 25.675, la ley del ambiente, habla de esto. Y bueno, es todo un tema esto. Y a su vez es otro tema, contratos de arrendamiento, accidentales por un año. No se puede hacer agroecología en un año. No puede pasar todo eso, que la concentración de tierra, pero me parece que son cosas para trabajar de otra manera. Una cosa es si se puede producir o no se puede producir, y otra cosa es, nos faltan elementos para poder producir de esa manera. Sí, claro, es cierto. Sí, de acuerdo. Yo creo que también es quiénes producen, o sea, quiénes van a ser los que van a producir esa. O sea, hoy yo lo planteaba el tema de la ley de arrendamiento, la necesidad de poder garantizar en tiempo y forma el tiempo necesario para poder regenerar ese suelo, como bien lo decía Eduardo, y poder generar un suelo vivo. O sea, eso de las lombrices, nosotros lo hemos visto, no lo hemos medido, pero sí lo hemos visto, como trabajando el suelo, mejorándolo, haciendo diversidad, empiezan a aparecer no solamente lombrices, sino un montón de otros microorganismos que ayudan y fomentan la buena salud de esas plantas. Pero bueno, el tema de la tierra es un tema, se trató hoy en el primer panel que arrancó el Congreso. Es algo que para mí trasciende, o sea, y marca en todo el proceso. O sea, el modelo agroexportador, el agronegocio, en realidad, lleva a la concentración de la tierra y la concentración de la producción. Eso es innegable. Si no rompemos con eso también, es parte de los procesos que hay que ir dando para poder ir avanzando. Se puede avanzar en la incorporación y en el trabajo, en la transición hacia la agroecología, pero creo que también hay que ir planteando y buscando la vuelta para poder romper con eso en la Argentina. Que son el latifundio y la dependencia son los dos frenos que tiene la Argentina para generar un desarrollo de todo el pueblo. Por eso creo que con eso también hay que ver cómo nos organizamos para poder en conjunto, por supuesto, no hay ningún salvador, sino que la única forma de lograr eso es que nos unamos y salgamos en la lucha, en la pelea para poder lograr ese cambio. Pero lo importante, no porque sea lo importante, pero digo, ¿qué pasa cuando un productor quiere hacer agroecología y no encuentra ingeniero agrónomo? Prepárense, porque si cada uno que quiere iniciar un proceso, nadie lo acompaña, perdimos la oportunidad con ese. Por otro lado, hay que discutir lo otro, para que otros puedan hacer agroecología, pero no perdamos de vista ese trabajo de hormiga que hay que hacer. Así que Celeste, a trabajar. Estudiar y después. Buenas tardes. En primer lugar, felicitar por la charla, me parece muy interesante todo esto. Yo tenía una duda que con un compañero acá,
Era básicamente, nosotros como estudiantes, ¿no? Futuros técnicos y asesores, quería consultar a Eduardo si hay alguna posibilidad, por ejemplo, de insertarnos a esos grupos que trabajan todo lo que es la agroecología y todo, o sea, del lugar de información disponible para nosotros capacitarnos de esa manera. No sé si hay algún, no sé si un programa o algo parecido a eso, o Hay, algún... hay montones, en las pandemias ha habido montones de webinarios, de capacitación, de charlas. Y cuando Sí. vuelvan las reuniones presenciales, habitualmente los grupos van diciendo, nos reunimos y siempre son abiertas, gratuitas. Así que es estar atento. Nosotros hemos hecho capacitación de grupos de la Facultad de La Plata y te puedo decir que hoy varios están trabajando en los municipios, están a cargo de grupos de cambio rural, están en el territorio. Pero hay que prepararse y está bueno que vayan ganando tiempo. Hay más bibliotecas de la que nos muestran. Y básicamente que hay algo que me parece fundamental, que me hizo aprender la agroecología, es que es una preparación para uno, es una preparación para tener coherencia, para sentirse contento entre lo que siento que tengo que hacer y lo que hago, y poder acompañar a un productor en ese proceso realmente es hermosísimo. Si tienen la vocación, por supuesto, si tienen vocación para otras cosas, también la coherencia les va a servir mucho para que no se enfermen y para que sean felices y que cada uno, cada ser, pueda lograr el desarrollo por el cual vino acá a hacer algo. Porque todos hemos venido a proyectar un color, un sonido, una nota, y ojalá que cada uno lo pueda hacer, ¿no? Así que es mucho más que el desarrollo de una profesión. Somos seres que transitamos y que hoy estamos acá, en carne, trabajando, pero si no entendemos cómo es la muerte, cómo es la vida, si no entendemos la energía que hay detrás de las cosas, que no son calorías, son mucho más que eso. Y eso tiene que ver, mira, con un tipo de agricultura que a mí me gusta mucho dar clases, que es la agricultura biodinámica. Así que ayer cuando hablábamos de eso y le hacíamos ejercicios a los docentes, trabajar con un fuego, con imán, para que se den cuenta que hay detrás de la sustancia, porque cuando un suelo está muerto, siempre está el suelo, pero no quiere decir que tenga vida. ¿Y cómo hago para darle vida? Miren, ayer les decíamos a los profesionales que definan una máquina, que definan un organismo, que definan una individualidad, y cuál era la diferencia. Y bueno, y ahí salían cosas muy lindas. Una máquina, yo la prendo y la apago, y la prendo y la apago, y la prendo y la apago, y arranca y anda. Un ser biológico arranca, nace, tiene que crecer, tiene que desarrollarse, saber ustedes cuándo se va a reproducir y va a terminar. No lo pueden parar, no tiene on-off. Si lo paran, se murió. Y si se murió, hay un proceso ahí. Si no entendemos esas cosas, muchachos, no podemos entender la vida. Y si no entendemos la vida, ¿cómo vamos a entender un suelo y vamos a decir, el suelo tiene que estar vivo? ¿Y qué es la vida para vos? ¿Se entiende? Son procesos que tenemos que meternos. Y Steiner, que es un austríaco que hace 100 años a pedido de productores que veían que las alfalfas ya no le duraban 20 años y que veían cómo se iban deprimiendo las abejas y cómo se iba deprimiendo la sociedad por tener alimentos de baja calidad, ya lo decía en 1920, 1923, porque la forma de producir estaba desvitalizando a los alimentos y nos íbamos a desvitalizar. Hablaba de esto, hablaba de entender la vida. Y lamentablemente esto no se ve mucho en medicina. Yo estoy vinculado a la medicina antroposófica, que es esta. Es muy interesante agarrar algún librito de antropología, muy interesante. Tener miradas abarcativas. Cuando hablamos de sistema, y no es tan fácil. Lo decimos, que la agroecología es una mirada de sistema, que es multidimensional, que es holística, que es integral. Bueno, llevarlo a cabo. Y cuando nosotros vemos las cosas como cosas, nunca podemos integrar. Tenemos que entender la relación de las cosas. Cuando miramos un solo nutriente, como cuando yo empecé que solo mirábamos el fósforo,
y que me querían hacer creer que el fósforo soluble, el Bray 1, era la indicación de fósforo, era totalmente corrido eso. Cuando empezamos a mirar el fósforo total, nos encontramos que no teníamos un problema de fósforo. De fósforo había 200 partes. Lo que había problema de fósforo disponible. Entonces empezamos a pensar, ¿y quién lo puede poner disponible? Y las bacterias y los hongos. Y cuando empezamos a trabajar en microbiología, pasamos de 10 partes por millón ahí en la Aurora a tener 50 partes por millón, sin fertilizar. ¿Y por qué no nos dicen que cuando un volcán libera sustancias también libera nutrientes? Y estamos hablando de un sistema que es abierto, y no me voy, no los dejo ahí nomás, para que se entusiasmen como nos entusiasmamos todos los que hacemos agroecología y agricultura biodinámica y permacultura, porque lo primero es la vida, y ojalá que tengan una hermosa, hermosa vida. De mi parte, muchísimas gracias a todas, a todos y a todos. Perdonen que cierre, pero me voy. Me voy a lo de un productor biodinámico de Paraguay, que hemos hecho varios cursos y me está esperando. Y bueno, es un gusto, muchachos. Después me los voy encontrando por el camino. Y bueno, gracias. Gracias a ustedes por seguir el camino. Hola. Hola, quería aportar algo. Ahí recién Gonzalo y vi que hay otros estudiantes que también hacían algunas preguntas. Y primero que nada, decir que me pareció excelente, digamos, todo lo que han planteado tanto Eduardo como Pablo, porque lo que queda acá claro en el panel es que es posible otro modo de producir. Ese es el primer tema, digamos. Si nos ponemos de acuerdo en eso, por lo tanto, entiendo yo que sobre la base de algunos debates que se tiraban en relación, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que pase a predominar ese modo de producción? Yo creo que, bueno, eso somos parte de la misma lucha y el Congreso es parte de eso, digamos, es justamente el Congreso en sí mismo es parte de eso. Y en relación a lo que decía Gonzalo y también Celeste, creo que comentó ahí ¿Dónde estudias vos, Gonzalo? En la Universidad Nacional de La Rioja. De La Rioja. Bueno, y Celeste, no sé, también había comentado por ahí, la idea de posterior al Congreso justamente es poder armar grupos para hacer experiencias agroecológicas con distintos campesinos, organizaciones campesinas, donde podamos conocer esto, digamos, cómo es en la práctica. Lo que viene en post-Congreso, digamos, como comentamos en el programa que mandamos a cada uno, es justamente, bueno, qué es lo que viene después de este gran congreso que empezó y que termina mañana. Entonces, la idea justamente es reforzar todo esto que estamos conociendo, porque yo la verdad es la primera vez que lo escucho, y que te demuestra que es posible, bueno, cómo nos organizamos junto a los estudiantes para discutirlo dentro de la universidad, y también cómo conocemos estas experiencias en concreto, junto con los campesinos, los chacareros, que son los que hoy producen los alimentos de distintas formas, con distintos debates que están expresados acá, pero que existe. Así que la propuesta es posterior al Congreso, decir, bueno, cómo nos juntamos, así que seguramente estaremos en contacto, seguramente yo me comunique con vos y con otros compañeros de otras provincias, porque creo que hablamos nosotros justo, pero digo, para todas el resto de las regionales, los mismos que le mandaron el WhatsApp y el mail, son con los que vamos a organizar este tipo de grupos para abordar lo agroecológico, cualquier otra duda o cosa que tengamos. Así que la riqueza práctica va a venir después de este congreso. Sí, miren, acá en la universidad de nosotros tenemos básicamente práctica y contacto con los productores, o sea, hay cooperativas, por ejemplo, APFAR, que es una asociación de pequeños productores, que está asesorada por INTA, la Secretaría de Agricultura Familiar. Pero bueno, o sea, yo consultaba porque acá lo que habló Eduardo me parece muy interesante y hay muchas cosas, mucho más contenido del que nosotros vemos y realmente hoy me quedé, o sea, como vos decís, no lo sabía, ni idea tenía. Y es justamente por eso yo le preguntaba si hay una forma, plataforma, y bueno, me parece genial que esto tenga como una seguidilla o continúe. A mí me pareció muy importante eso. Bueno, cuenten con nosotros. Desde la Dirección Nacional de Agroecología, la otra vez de La Rioja, llamó un diputado que quería empezar a caminar eso. Buenísimo. Tengo pendiente hay un viaje a Catamarca y también a La Rioja. Tenemos un técnico de la dirección que está por esa zona.
Y bueno, si precisan algún tipo de charla, de capacitación, por lo menos para ir entrando en el tema, estamos dispuestos, ¿eh? ¿Cómo no? Así que por ahí es agrupar a todos los que les interese esta temática. Yo, para mí, no es que hay que lucharla, ¿eh? Cuando la luché no me fue bien. Claro. Es persuadir y es encontrar los que quieren hacer lo mismo. Es entusiasmarnos. Y esa es la energía. Con el entusiasmo uno va. Con la lucha te encontrás con más enemigos que amigos. Y hay que generar amigos. Así que, y vincularse con los que tienen la mejor onda, porque de esa forma vamos construyendo una comunidad. Y eso, como también Pablo mencionaba, eso es la agroecología. La agroecología es la construcción, la agroecología es la red. La agroecología es somos todos. Y eso hay que aprenderlo y hay que hacerlo. Entonces, desde ya que estamos para acompañar, ¿no? Bueno, Gracias. ahora sí, si no hay ninguna pregunta, bueno, muchísimas gracias a Pablo, a Eduardo. Obviamente agradecemos que hayan participado, agradecemos todos los elementos que fueron tirando, la verdad que muy interesante. Aplaudimos también el encuentro ¿no? Y esto de poder pensarnos como estudiantes y como futuros profesionales, poniendo en cuestión cómo es el tema de la producción y el ambiente en la Argentina. Bueno, cerramos el taller y cerramos el día de hoy del Congreso. Recordamos que mañana continúa, mañana vamos a tener a las 10 de la mañana el panel de producción producción de alimentos y soberanía nacional con Pablo Paiole y Miguel Gómez. A la 1 de la tarde va a estar el panel de mujer rural con Deolinda Carrizo, Malvina Albuera y Ana Galmarini. Y cerramos a las 3 de la tarde con la ronda estudiantil con los compañeros Gary, Natacha y Sol, que son compañeros de agrarias y veterinarias de la CEPA, de distintos puntos del país, para poner en cuestión y hacer a modo de cierre también un balance de lo que fueron los 2 días del Congreso. Así que muchísimas gracias a los dos y muchas gracias a todos los que participaron. Nada, Bri, si querés agregar algo, Pablo, Eduardo, para cerrar.